¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es consultor independiente en materia de constitucionalidad. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Gracias, doctor Guillermo Tenorio del Cueto. Para mí es un verdadero honor compartir este auditorio y abordar temas de la mayor actualidad que en México se conversan desde hace algún tiempo, pero particularmente desde la reforma constitucional o las reformas constitucionales de 2011. Encantado de la vida de abordar estos temas de indudable interés, no solo para el foro de especialistas o el foro de operadores jurídicos, sino para la población en general. Y yo creo, como usted lo dice, que el tema nos da para mucho, así que le propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Por supuesto. Pregunta obligada, doctor. ¿Qué es esto del control de constitucionalidad? Usted lo decía hace un minuto, ¿no? No solamente es importante para los operadores jurídicos, sino para el público en general. ¿Qué es esto? ¿Qué significa cuando un ciudadano a pie oye algo que se dice el control de constitucionalidad? Muy bien, efectivamente es un concepto que ha evolucionado, que hoy lo tenemos más claro, pero partamos de una cuestión. Sí, sí. No es otra cosa sino que las autoridades, desde el punto de vista formal y material, ajusten sus actos a los parámetros establecidos en la Constitución, que la Constitución, como nosotros sabemos, pero el público en general y sobre todo toda autoridad, porque hablaré más adelante de este tema. No solamente son los jueces y los magistrados, no, es toda autoridad. Toda autoridad, incluyendo ahora a los particulares. Muy bien. Ciertos particulares, pero ciertamente los particulares, ajusten sus actos formal y materialmente con los principios de la Constitución. Ciertamente estos actos del poder público, ya no solo representados por quien tiene la facultad establecida en una disposición, sino por quien pueda realizar materialmente actos que vulneren derechos humanos o llamados derechos humanos. Y para ello existen mecanismos que pueden garantizar esta cuestión. México, por supuesto, no se puede subtraer a señalar que ha manejado y ha desarrollado la figura del juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad para que los particulares, para que las personas puedan ser protegidos de sus derechos, recibir el amparo y protección de una justicia en un esquema federal como lo tenemos, pero no es el único. Tenemos otros medios de control de la constitucionalidad, tenemos medios de control de la constitucionalidad en un sentido concentrado que realiza el Poder Judicial de la Federación. Esto es, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales. Por supuesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también realiza de manera concentrada actos de control de constitucional, como por ejemplo el juicio para la protección de los derechos políticos ciudadanos de los ciudadanos. Y también a través de la revisión, el juicio de revisión constitucional que tiene este importante Tribunal Constitucional de nuestro país, coexiste frente a ello un sistema de control de la constitucionalidad que se denomina difuso, sobre todo a partir de la incorporación en el artículo 1 de la Constitución de que se deben proteger derechos humanos en función del parámetro de la Constitución, pero también de los tratados internacionales que se insertan al esquema jurídico. Y esta inserción es así porque han sido previamente suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado. Ya han cumplido el rigor de la ley para la celebración de los tratados, pero también de una convención importantísima, que es la llamada Convención de Viena, la Convención del Tratado de los Tratados Internacionales. De esta manera, el artículo 133 de la Constitución establece que como ley suprema de la Unión o de la Federación es la Constitución, son los tratados internacionales y las leyes federales como parámetro fundamental. Pero es efectivamente que, que se ajusten las autoridades a esos parámetros que estamos estableciendo, es el control de la constitucionalidad. No es controlar a la Constitución, ni es defender a la Constitución, no, sino es que los actos que se realicen sean armónicos con ese esquema protector de derechos humanos, antes llamadas garantías individuales o derechos fundamentales, como se les conocen. Claro. Ciertamente el término es acertado, derechos humanos, porque nos referimos al humano y particularmente a una característica que es
la protección de la dignidad de la persona. Este control de la constitucionalidad, pues usted nos acaba de dar un elenco maravilloso de lo que tenemos que entender y ya cómo se concretan estos controles de la Constitución, ¿solamente están vinculados a los derechos humanos? ¿O puede haber controles de la Constitución vinculado a otros temas que no sean derechos humanos? Es un tema importantísimo. Primero que nada porque el derecho es una creación humana. En general, los tratados internacionales son creaciones humanas, si bien los sujetos que están legitimados para celebrarlos primordialmente, no únicamente, son los estados. Los estados ciertamente son unas abstracciones jurídicas, pero son celebrados por personas y para personas. Bien. Luego, todos los tratados internacionales involucran directa o indirectamente derechos humanos. Claro. ¿Qué hizo la Constitución? La reforma constitucional acertadísima en el artículo primero. No distingue, no etiqueta que se deba llevar a cabo control solo de tratados internacionales que desde el punto de vista de su nomenclatura o de su definición sean protectores de derechos humanos, sino se refiere a los tratados internacionales que México ha suscrito y que están en términos del artículo 133, Ley Suprema. Luego, estos controles de constitucionalidad no solo están dados para los tratados internacionales que enunciativamente se refieren a los derechos humanos, sino todo tratado. Claro. Doctor Tenorio, quiero comentar algo. Por ejemplo, los tratados en materia económica, Claro. los tratados en materia cultural. Los tratados en materia económica ciertamente están alineados con elementos de los intereses de las partes que los suscriben, pero en alguna manera llegará el caso que el destinatario final serán las personas, la población que integre el territorio de los estados celebrantes o que participe en el territorio de los estados celebrantes. Luego, al ser esta una condición donde termina en el ser humano, ciertamente son humanos. Luego, la naturaleza de los tratados, todos incluyen, no per se, quiero precisar, todos los tratados incluyen métodos de control en sí mismos. Yo diría que los señalan son, por ejemplo, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es vanguardista, y por supuesto que todo el esquema de la Unión Europea, incluido el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. Ahí ya platicamos sobre control de constitucionalidad, pero ahora también se habla, muchos utilizan el argot jurídico, esto que se llama control de la convencionalidad. O sea, queremos entender que si las autoridades están obligadas a ceñirse a los términos de la Constitución, ahora les imponemos un doble mecanismo de obligación, ahora también se tienen que obligar a los términos de las convenciones. ¿Eso supondría un control de la convencionalidad? Doctor, usted se ha adelantado ciertamente y muy acertadamente. El concepto de control de convencionalidad que ahora acompaña al de control de constitucionalidad es un enunciado que nos refiere a que los jueces, pero además todas las autoridades de los estados parte en un tratado internacional que esté incorporado en vía de inserción a su esquema jurídico, no solo están constreñidos a ajustar sus actos a la Constitución, sino también a la Convención o Tratado Internacional. De esta manera, el control de convencionalidad es un nuevo concepto que tomó como base al control de constitucionalidad, que de hecho es un concepto, la verbalización es un concepto, si me permite, seguramente puedo no ser preciso en absoluto, pero deviene de ese ejercicio que en México se dio, sobre todo a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, donde juristas notables, entre ellos Sergio García Ramírez, se ocupó en su estancia como juez constitucional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de pronunciar este vocablo de control de la Constitución, de la convencionalidad, perdón, y lo hizo refiriéndose a mecanismos similares a los del control de la constitucionalidad. Esto es, que las autoridades y los jueces de un Estado están también constreñidos a la Convención y por lo tanto deben ajustar sus actos para que los efectos útiles de ese tratado, sobre todo dirigidos a la persona, y considerando cuando son normas de carácter autoaplicativo, esta consideración cuando la norma en sí mismo vincula o obliga o beneficia a la persona, en esos casos las autoridades tienen que velar porque ese efecto útil se haga necesariamente en esos términos
y procurar que no existan con disposiciones legislativas o de cualquier otra normativa que pudieran minimizar sus alcances protectores. Claro, cualquier juez puede ejecutar estos controles, porque usted nos platicaba del Tribunal Electoral, de los tribunales federales, por poner algunos. ¿Puede un juez ahí, pienso en la gente que nos está viendo, que vive en la provincia mexicana, decir, bueno, pues sí, pero eso ustedes lo hacen ahí en el DF, en el Poder Federal, aquí pues, los jueces existen, pero pues están en otro nivel, ¿no? ¿Puede mi juez local aplicar la convención o la constitución? No solo puede, sino está obligado. Puede porque esa facultad, que es toda una evolución histórica en México, ha estado establecida siempre en el artículo, bueno, desde nuestro Estado Constitucional de 1924, estuvo la semilla, la Constitución liberal de 1957, perdón, 1857, y por supuesto que en la Constitución reformada de 1917 se establece hoy en el artículo 133 que los jueces deben atenerse a la Constitución y a los tratados internacionales, también a las leyes federales, lo que supone que al emitir sus resoluciones deben tomar como parámetro válido a la Constitución y a las convenciones. Todo juez, entonces, a nivel local y a nivel federal, todo juez devenga del Poder Judicial estatal o federal o de los poderes ejecutivos, ya me refiero a los tribunales del trabajo, me refiero a los tribunales agrarios y por supuesto también a los administrativos. Sí. Entonces, todo aquel juez que ejerce como tal jurisdicción, sin importar su denominación, está facultado, pero además obligado. ¿Por qué utilizo el concepto obligado? Porque el artículo primero de la Constitución, en la reforma, en los párrafos 2 y 3, establece que los jueces tienen la obligación de proteger derechos humanos, claro, en función de la Constitución y de los tratados internacionales. Y luego, por si esto no fuera ya contundente, se agrega otro elemento que incorpora a los jueces, pero además a toda autoridad, está obligada a interpretar, llevar a cabo una interpretación. Esta consideración de interpretar es un cambio absoluto de paradigma en el sistema jurídico, porque el derecho ya no solo es una aplicación mecánica, gramatical, de los enunciados que limitativamente pueden estar en distintos cuerpos. Incluso en la Constitución, cuando se decía que la parte dogmática estaba del artículo 1 al 29, claro, y por supuesto que es respetable, pero ni eran todos los artículos, porque por ejemplo el 25 y el 26 no se referían a las garantías individuales, pero sí fuera de ellos el 32, por ejemplo, los derechos ciudadanos, los derechos políticos, otros artículos, pero ahora ya no hay distinción en cuanto a catálogo de artículos y sí están obligados a esta condición. Claro. Doctor, yo le propongo que, porque usted nos platicaba al inicio de la entrevista que a partir del 2001 como que se revolucionaba todo esto. Entonces, me gustaría que luego nos platicara, le propongo que vayamos ahora a un corte, claro, en el inicio del siguiente bloque, nos platique por qué en el 2011 surge todo esto, o qué pasó en México en el 2011 para que surgiera este cambio de paradigma de cómo veníamos entendiendo el ordenamiento jurídico constitucional a cómo lo entendemos ahora. ¿Le parece bien? Me parece excelente. Les propongo a todos ustedes que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos este tema del control de la constitucionalidad y de la convencionalidad con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, que como verán es un auténtico experto en esta materia. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante, pues estamos hablando del control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es especialista, consultor en materia constitucional y además profesor, investigador de varias universidades de México. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. No se olviden, todo ello en mayúscula. O también lo pueden hacer a través de las cuentas del canal judicial, la cuenta de Twitter en @canal judicial,
o bien la cuenta de Facebook en facebook.com/Canal Judicial. En todas ellas entraremos en contacto con ustedes y nos dará muchísimo gusto atender sus comentarios, sugerencias o preguntas sobre los contenidos de este programa. Bueno, doctor, pues ya pusimos en perspectiva qué era esto del control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. Y yo cerrábamos el bloque pasado y yo le hacía una pregunta que dejamos ahí abierta, porque usted nos mencionaba que al parecer en el 2011 hay como una especie de transformación del sistema constitucional mexicano. ¿Qué pasó en el 2011? Bueno, hay dos reformas torales. Son en el tiempo, en el mes de junio, son del 6 y 10 de junio de 2011. Una se refiere a la reforma que da vigor al control de constitucionalidad, ahora de convencionalidad, que del juicio de amparo, la primera, y la segunda es una reforma integral sobre la protección de derechos humanos, que inserta para mayor protección a las convenciones internacionales como una obligación para que los jueces y toda autoridad se ajusten sus actos, y los particulares, como señalábamos en algunos casos, a la protección de los derechos humanos de la persona, lo que se conoce como una nueva visión del derecho pro persona. Pero ¿por qué en esos periodos? ¿Qué está sucediendo en México? Bueno, viene una serie de cuestiones importantes. Yo quisiera irme un poco hacia atrás, al año de 1998, donde México, no obstante haber sido de los Estados miembros que suscriben la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, no había ratificado la aceptación para someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es, para que el Estado mexicano fuera parte en un proceso judicial por parte de un tribunal internacional, en este caso regional, como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una vez que México se aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte... Eso fue en el año del 98. De 1998. Se llevaron a cabo diversos procesos. El mayor de todos ellos, no porque sea, digamos, el mayor en grado de importancia, sino por la trascendencia que reviste para México, fue el caso de Rosendo Radilla y otros versus México. En este caso, en el que la Corte terminó emitiendo una serie de disposiciones en su sentencia, en el que se le señaló a México particularmente que el artículo 13 de la Constitución debía ser interpretado conforme a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Recordemos el tema del fuero militar, en el caso de la competencia de los tribunales comunes o los tribunales militares, en la participación de militares, cuando hubieran de por medio violación de derechos humanos, y señaló que además debía de interpretarse este artículo 13 de manera armónica y sistemática con otros artículos de la Constitución, pero hay un punto fino en esa circunstancia: interpretarse de acuerdo a la Convención. Esto es, la propia Constitución interpretarse en términos de la Convención. El órgano complejo reformador de la Constitución, de la mano de otras reformas como las de la justicia penal de 2008, trabajan durante un periodo que va de 2008 hasta lo que conocimos en la reforma de 2011, para armonizar el sistema, no solo en vía interpretativa como era obligatorio por la sentencia, sino armonizar el sistema, primero insertando de manera expresa a los tratados internacionales como parámetros de control de convencionalidad y protectores de los derechos humanos, pero además garantizando que el nuevo paradigma jurídico se estableciera en estos términos. ¿Por qué? Porque en estos momentos México no solo había aceptado la jurisdicción contenciosa como un acto precedente, sino está reconociendo que tiene que llevar a cabo una adecuación de los estándares internacionales, de las mejores determinaciones protectoras de derechos humanos a su sistema jurídico. Esto se conoce en la doctrina como, sobre todo en la doctrina europea, se conoce como estarse a la cosa decidida o interpretación, estarse a lo interpretado, que estableció sobre todo el Tribunal de la Unión Europea Protector de Derechos Humanos. En esos momentos, de la mano de la distinción, están sucediendo otras determinaciones que entraran a otros estados, como el caso de Perú y como el caso de Chile, el caso Almonacid Arellano, pero también el caso de los trabajadores del Congreso del Perú,
despedidos en contra del Perú. En 2006 se están produciendo sentencias donde es obvio e inevitable que los estados tienen que incorporar sistemas de protección de derechos humanos que devengan de los estándares internacionales. México, de una manera, no solo por la sentencia, sino actuando de manera, actuando de manera armónica, se anticipa para no solo generar el cumplimiento de la sentencia vía interpretaciones, sino revisar y depurar todo su sistema y presentar una nueva visión del derecho, pro homine, protector de derechos humanos y en vía interpretativa, discursiva y argumentativa. Esto cambia inclusive el tema de del orden jerárquico de las normas, ¿no? Que también impacta, por eso decimos que es un cambio de paradigma, porque ahora al parecer estos convenios internacionales en materia de derechos humanos asumen una postura diferente en el orden jerárquico de la Constitución, de las leyes federales, ¿no? Es en efecto, este es todo un tema. Yo recomiendo para la audiencia, será materia de que usted, doctor, invite a otros expertos, seguramente mejor versados que su servidor, a abordar un tema fundamental, a revisar la resolución 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió por contradicción de tesis criterios sustentados por dos tribunales colegiados en torno a este importantísimo tema. ¿Cuál es esto? Si existe jerarquía o no en el sistema jurídico, primero que nada, si la existe entre la Constitución y los tratados internacionales y las leyes federales. Recordar que en el pasado, incluso para los que hemos pasado por una aula de formación jurídica, estaba la famosa pirámide de Kelsen, claro, donde todos la aprendimos, ¿no? En la cúspide estaba la Constitución, pero Kelsen en esa postura la colocaba como una construcción fundante del orden. Sí. Y después de esta estaban las leyes y después los tratados internacionales. Ese criterio se sostuvo por mucho tiempo en base a esa visión de la construcción donde el sistema jurídico devenía en su vía fundante de la Constitución. La interpretación de la jerarquía en tiempos actuales, lo que se conoce como la posmodernidad, una reconstrucción del derecho, de los estándares o la teoría de la modernidad, es a partir de que no importa el tema de la jerarquía. ¿Por qué? Primero, el 133 de la Constitución no habló de jerarquía, sino supremacía. El concepto supremacía deviene de la Constitución, de los tratados internacionales, las leyes federales, no les coloca un nivel superior a unos u otros. Pero ahora el artículo primero establece que la Constitución y los tratados, lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, la Constitución y los tratados son el parámetro y nos parece que nos coloca en el mismo nivel ese artículo. Así lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, aquí, doctor Tenorio, y a nuestro foro, a quien nos hace favor de atender esta charla, hay una cuestión interesantísima, porque si bien los tratados, la Constitución y los tratados internacionales son el parámetro, claro, la cuestión de la jerarquía desaparece en esa resolución a la que me refiero, me parece muy acertado. Claro. Se rescata el concepto supremacía, se abandona el término jerarquía, porque no ayuda desde el punto de vista de la utilidad del derecho en su aplicación. Y en esta condición, lo que quedaría por cuando menos seguir charlando es qué sucede cuando en la Constitución existen restricciones a los derechos humanos contenidos, puede ser en la propia Constitución, pero en los tratados internacionales. Ahí la Corte estableció que cuando sea así, se estarán las restricciones que establece la Constitución. Esto significaría que si existen disposiciones en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos u otra convención u otro tratado internacional, pero estos pugnen con restricciones al ejercicio de los derechos que se establezcan en la Constitución, se estarán a las restricciones que establezca la Constitución. Es sin duda un tema importantísimo, pero esta misma resolución, en su segundo resolutivo, establece que los jueces mexicanos están obligados, todos los jueces mexicanos, de los distintos niveles, ya sea federales o locales, están obligados a también atender a la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya no solo es un punto de partida o referente para emitir sus decisiones, pero ahora están obligados.
Me queda una reflexión que comparto con usted, doctor, y con nuestra amable audiencia. Si la jurisprudencia establece, por ejemplo, un tema toral, el tema de la presunción de inocencia, que México también ha adoptado, claro, el pleno respeto a la propiedad que México tiene consagrado, y por supuesto el desterrar toda forma de prisión preventiva, ¿no?, hasta que no exista una resolución de claro, por parte de los jueces, y la jurisprudencia de esta Corte ha establecido, por ejemplo, que no se puede atender ninguna limitación a esta libertad, o sea, dicho en sentido negativo, no puede haber prisión preventiva, sino se debe atender al principio de presunción de inocencia, o en este caso tendría que mediar una resolución. No puede haber coexistir con el arraigo, por ejemplo. Claro. Es un tema importante. ¿Qué pasa? Y lo he conversado con distintos magistrados y jueces, en el honor que tengo de poderles impartir cátedra, como usted también, y lo he conversado con ellos tanto en el foro académico como en los pasillos agradables, y comenta que es todo un tema, claro, porque están obligados a atender la jurisprudencia, pero el primer resolutivo prefiere las restricciones de la Constitución, y es todo un tema. ¿Por qué invito al foro? Si alguien lee esa resolución, tiene un voto particular del señor ministro Cosío valiosísimo, respetables todas las decisiones y posturas de los señores ministros, pero tiene votos concurrentes que yo no recuerdo con tanta concurrencia en una resolución. Y estos votos concurrentes son ni más ni menos lo inacabado que resulta el tema, claro, porque ciertamente la Constitución es el parámetro que origina el orden jurídico nacional. Claro. Pero los tratados internacionales y la evolución de estos estándares internacionales han nutrido el sistema jurídico, de modo que la Constitución es armónica con estas disposiciones, y para mejor armonía debemos desarrollar estos temas. Esto nos lleva a preguntar si realmente el sistema jurídico mexicano estaba preparado para estas dos importantes reformas. Mire, doctor, es un tema de la mayor importancia. Ha cambiado el paradigma de lo jurídico en general. De esa dimensión me parece que es el tema de lo que estamos hablando, porque en el pasado, recordará usted y nuestro auditorio, sobre todo para quienes están en el foro jurídico, para quienes no lo están, se decía que el sentido de la ley tendría que ser la aplicación estricta de la ley. Claro. Ahora, el sentido literal de la ley tiene que ser interpretado, en principio. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado lineamientos en la 10ª época, donde establece que en un control de convencionalidad ex oficio, porque además debe ser ex oficio, que coexiste con el control de constitucionalidad, se debe presumir la constitucionalidad de la ley, ciertamente, y luego entonces tiene que hacer una interpretación conforme, conforme, en busca de la protección más amplia de los derechos de la persona. Si esto no fuera posible, habría que buscar en el sistema, en todo el sistema, algunas otras normas que apoyaran esta condición de armónica del sistema, lo que se conoce como ponderación, claro, o pesar, pero en una tercera posibilidad incluso desaplicar cuando las normas internas no fueran armónicas con la Constitución o con los tratados internacionales. Claro. Estos controles, usted nos decía que se van manifestando, hablamos del juicio de amparo, pero hay otras figuras. Usted ya nos mencionó, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, no sé, se me ocurre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿qué alcances tiene dentro de todo este tema de los controles? Es una figura, por supuesto, que es muy importante, porque dota a los jueces, en este caso a los jueces federales y particularmente al Poder Judicial de la Federación, les dota de la posibilidad de llevar a cabo una función materialmente de un tribunal constitucional, que consiste, y dice el artículo 107 de la Constitución en su fracción 2, armónico con la Ley de Amparo de 2013, promulgada el 2 de abril y entrada en vigor el 3 de abril del propio 2013, establece que cuando en dos sentencias de amparo indirecto, en revisión, se hubiera declarado la inconstitucionalidad de una norma, ya sea por las salas o por el pleno, se hubiera conocido las salas o el pleno, entonces se podrá notificar al órgano emisor
para que el órgano emisor dentro de 90 días naturales, voy a utilizar un concepto propio, purgue ese defecto, lleve a cabo, digamos, el remedio como se establece en el common law, remedio de esta condición. De no suceder así por parte del órgano emisor, entonces se citará sesión de pleno para que se discuta sobre la declaratoria general de la inconstitucionalidad. Hasta ahí, ¿este órgano emisor quién es? Este órgano emisor es diverso. Okay. En tratándose de leyes federales es el propio Congreso de la Unión. O sea, le tienen que avisar al Congreso y decirle, oye, hay una norma que ya vimos que es inconstitucional, arréglala. En efecto. Así sería, básicamente. Así sería, o los congresos locales, los congresos locales, o la Asamblea, en el caso del Distrito Federal. Si no lo hacen, que creemos que no lo va a hacer, es del conocimiento del Pleno. El Pleno tendrá que sesionar, y si hay mayoría de 8 votos, entonces se tendrá por declarada inconstitucionalidad de esa norma en vía de amparo, doctor Tenorio. Esto es muy importante. Y con efectos generales. Con efectos generales, sí. Distinguir una consideración. Sí. No cambia, digamos, los efectos de la relatividad de las sentencias al juicio de amparo. No, es una figura novedosa, distinta. La relatividad en las sentencias de amparo, porque algunos estudiosos, porque seguramente están involucrándose apenas en los temas, pese a que viene en 2011 estas reformas y 2013 se culminan con la ley de amparo, podría asumirse que de manera automática los efectos en una sentencia de amparo, en 2 sentencias de amparo, no, hay que seguir este proceso, y este proceso nos conduciría a que esas normas son expulsadas del sistema jurídico. Luego tenemos ya no solo al juez como un mero aplicador de la ley, al juez constitucional, sino como un genuino intérprete. Algunos en la teoría denominan legislador negativo. Yo me resistiría a esto, pero además agrego una cosa, ¿por cuáles son los efectos? Como usted dice, si no atiende el órgano emisor esta cuestión de purgar o remediar este defecto de constitucionalidad, la Corte va a emitir los lineamientos para que se atiendan casos, de acuerdos generales, casos que estuvieran vinculados con esas cosas juzgadas o con esos procesos que de ahí hubieran devenido. Esto genuinamente le convierte en vía complementaria en un legislador positivo. Sí, claro. No se trata de una invasión de poderes. ¿Por qué? Porque el propio órgano complejo reformador de la Constitución determinó esta situación y le confirió al Poder Judicial de la Federación esta posibilidad. Claro. De esa manera quisiera advertir un tema. Esto es bienvenido en nuestro sistema jurídico, por supuesto, pero nos coloca en una reflexión. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, hoy en el bloque de constitucionalidad, el parámetro de regularidad de constitucionalidad, nos obliga a reflexionar. México necesita un control previo o seguimos viviendo con el control a posteriori de constitucionalidad, de convencionalidad. ¿Por qué digo esto? Lo que hemos visto hasta ahora, de lo que hemos charlado, se refieren a controles después de que ha sucedido o cuando está sucediendo. Quiere decir que ya forma parte del sistema jurídico, ex post, como se conoce por parte de los tratadistas, por algunos tratadistas. Estamos proponiendo que exista un control previo de constitucionalidad y convencionalidad, porque ahí están insertos, doctor Tenorio, los actos que pueden ser combatibles a través del juicio de amparo, en la vía indirecta, los tratados internacionales, las normas de los tratados internacionales. Tenemos un problema. ¿Quién es el órgano emisor? Me preguntaba usted. Yo reflexiono en esta cuestión compleja. El órgano emisor no es, como algunos han sostenido, el presidente de la República o el Senado de la República. Si bien ellos participan en el proceso de formación de la parte mexicana, porque suponemos que es de fuente externa, es de sede externa el Tratado Internacional, y en su formación no siguió los pasos que seguiría, por ejemplo, el proceso legislativo, federal o local. No, siguió un proceso externo, de vía convencional, con otros sujetos de iguales características, utilizando su facultad soberana en su acepción exterior. Luego, el órgano emisor tendría que ser necesariamente otro Estado si se tratara de un tratado bilateral, o el conjunto de Estados que conforman el sistema si se tratara de un convenio internacional. Y esto haría nugatoria esta posibilidad, porque no sería susceptible, no solo admitamos que pudieran ser notificados los Estados. Pero sería algo verdaderamente absurdo. Los Estados no modificarían, porque cierto que es la convención a la que me he venido refiriendo, la Interamericana, pero la Convención de Viena a la que hice alusión al principio de esta agradable charla,
establece que los estados no se pueden subtraer de sus obligaciones contenidas en los tratados, aun cuando por determinaciones de su sistema jurídico al máximo nivel hubieran pronunciamientos en contrario. Esto es, no se puede eludir esa condición, y podría suceder una cuestión hipotética, que se declarara la inconstitucionalidad del efecto útil de un tratado, y entonces ya no lo pudiéramos utilizar porque así ha sido declarado inconstitucional, pero seguiríamos vinculados con las obligaciones, a menos que sobreviviera la denuncia internacional. Este tema de un control previo es muy interesante. Le propongo que, regresando del corte, retomemos la plática en este tema, y a ustedes, como verán, estamos tratando un tema muy interesante, que son los controles de constitucionalidad y convencionalidad, con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, y volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante, que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, auténtico especialista en la materia de constitucionalidad. Doctor, platicamos hace unos minutos, en el bloque pasado, acerca de esta declaratoria general de constitucionalidad. Y ya en la última parte referíamos que en México no existe esta especie de control previo, que siempre es un control posterior. Y claro, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué tendría que pasar en México para llegar a este control previo? Porque suena absurdo pensar que tenemos todo un proceso legislativo que, dicho en términos económicos, cuesta muy caro, y en términos políticos es complejo, y en términos jurídicos es todavía más complejo, para que a la larga y después de todo este proceso legislativo nos encontremos con que esa norma era inconstitucional. Y entonces tenemos que accionar todo un mecanismo judicial para que pueda llegar una expulsión de esa norma, que es inconstitucional, por no haberlo visto antes, ¿no? Claro, un control previo pues nos supondría muchos beneficios, ¿no? En todos los sentidos, económicos, jurídicos, políticos. ¿Qué tendría que ocurrir? Bueno, ciertamente me permitiría hacer un antecedente a esta circunstancia. El control de constitucionalidad deviene de la Constitución austríaca de 1946. Y digo que deviene de ahí porque ahí se crea el nuevo constitucionalismo europeo surgido de la Segunda Guerra Mundial. Deviene la creación de un tribunal constitucional. Este tribunal constitucional tiene funciones que le hacen subtraerse de la contienda, esto es, de litigio, y centrarse en depurar al sistema jurídico, sobre todo depurarlo en la aplicación, en los actos formales y materiales del poder. Venían de una guerra que todos sabemos fue oprobiosa y vulneró en extremo a los derechos humanos, sobre todo en esta región. Estamos hablando de Austria, y estamos asumiendo el flagelo de aquellos tiempos. Bien, esos tribunales constitucionales que se han desarrollado desde entonces en el mundo han adoptado como función los controles previos de convencionalidad, hoy en día prácticamente todos ellos, los europeos, pero los latinoamericanos, prefiriendo el control ex ante. Esto es, por ejemplo, el caso de Costa Rica en América Latina, el caso de Colombia, el caso del Perú, Chile, por mencionar solo algunos. Prefieren el control ex ante de constitucionalidad, convencionalidad, que les permite que las normas positivas que se incorporan a su sistema tengan menor posibilidad, se acorta la brecha, una menor posibilidad que su aplicación pudieran tener choque o confrontación con el orden de principios y valores constitucionales y convencionales. De esta manera depuran su orden interno, agregando un elemento adicional. Estos tribunales constitucionales emiten determinaciones que van a la par del proceso legislativo, no lo obstaculizan ni lo hacen tortuoso. Si acaso le dan una mejor técnica, pero no una técnica para tener un documento muy bien redactado en sentido formal, sino en la nueva concepción del derecho, que es pro persona. De esta manera se tiene eso. Pero ahora,
En el tema de los tratados internacionales es fundamental. Claro. Estos estados tienen estos controles ex ante porque asumen que el que hubiera una represión de la norma del tratado le hace imposible de aplicar. Claro. Porque el tratado internacional, una vez que se ha llevado a cabo la última fase, donde ha sido ratificado, se lleva a cabo el canje de notas o depositaría al administrador del mismo, y se hace saber que ya está vinculado con este tratado. En el caso se publica en México, en el Diario Oficial de la Federación, se emite el decreto, se publica para la entrada en vigor del tratado internacional, con el defecto de que en México tenemos que trabajar para que los tratados internacionales nos permitan ubicar cuándo son autoaplicativos y cuándo son heteroaplicativos. Explico, cuando la norma me vincula directamente o a la disposición de un tratado, sobre todo cuando hubiera efectos que no necesariamente beneficien en su vía interpretativa, y cuando se requeriría la emisión de una segunda disposición normativa o una ley que nos ubique a los particulares. Por ejemplo, se hablaba de otros tratados, el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, ¿cuándo me benefician directamente o cuándo me pueden generar un perjuicio? Bueno, la mayoría de estados tienen emisión de normas, se envía soluciones heteroaplicativas para poder vincular o saber cómo están vinculados los particulares. Pero previo a esto llevan a cabo el ejercicio de control de constitucionalidad y sistema de los estándares internacionales, de las convenciones internacionales de los que el Estado es parte. Claro. México no tiene este mecanismo, como señalábamos. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que suceder, en principio, una reforma constitucional. Yo no soy proclive de las reformas constitucionales, pero creo que en este caso se impone una reflexión sobre una reforma constitucional que incorpore al órgano complejo al Poder Judicial erigido en Tribunal Constitucional. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está trabajando en pasos importantísimos hasta constituirse plenamente como un tribunal constitucional. Creo que como un elemento adicional que tienen otros tribunales constitucionales es que tenga estos controles ex ante, sobre todo los tratados internacionales. ¿Con qué ventaja adicional? Y aquí voy a ir a un tema práctico. Con la cuestión de que durante la negociación de un tratado internacional, los estados que sí tienen esta figura pueden meter a una cámara de enfriamiento temas difíciles. Claro, desde luego. Por ejemplo, México en sus negociaciones con los estados, y yo participé en algunos momentos con Costa Rica, por ejemplo, nos detuvieron en la negociación y nos dijeron, esto no lo podemos seguir negociando porque será materia de mandarlo a la sala constitucional para ver la armonía que tiene con esto. Claro. Ciertamente Es así, pero además tiene el beneficio de ir a reflexionar los principios y directrices económicas, protectoras de derechos humanos, promotoras de la cultura de la cooperación. México, al no tener instrumentos, se ve en la obligación de resolver inmediatamente. Por un lado, es un mecanismo que ayuda a la reflexión del negociador mexicano, pero además, al tener esta condición y esperar a que sobrevenga la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da la certeza, o la mayor certeza, sin que con esto sea absoluta, de que las normas que devendrán de los tratados internacionales son armónicas y por supuesto robustecen al orden jurídico mexicano. Nos obliga entonces a revisar del artículo 102 no puedan ser materia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, como no lo son las normas tributarias, por ejemplo, tampoco las normas de los tratados internacionales. Entonces, adicionar en la Constitución este enunciado y el tema de las acciones de inconstitucionalidad, que son en el artículo 105 de la Constitución, en la fracción 2 romano, un medio de control de la constitucionalidad abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque no hay como tal una contienda, sino los sujetos legitimados, sobre todo las minorías parlamentarias, las minorías en el Congreso Federal, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores, y los congresos estatales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pueden accionar, entre otros sujetos legitimados, para que en ese proceso democrático, Octavio Paz decía los riesgos de la democracia, en esa discusión democrática, no pudiera sobrevenir un conjunto de normas o incluso la aprobación de un tratado en el Senado de la República que por algún estado de mayoría política nos permita insertar o que devenga una norma que tuviera esos vicios. Con esta posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise estas condiciones, nos posibilita también sacar del artículo 105
o suprimir la posibilidad de que sean combatidas en vía de acción de inconstitucionalidad las disposiciones de los tratados internacionales. Hay por allí en la fracción 1 del propio 105 las controversias constitucionales que de modo interpretativo también permitirían esa condición. Entonces tendríamos que revisar esos 3 medios de control de la constitucionalidad y depurar la Constitución y las demás normas para que sobrevenga el que no se expulsen a través de este modelo represor a las normas de los tratados internacionales y se depuren las normas que devienen de los procesos legislativos federales o locales. Claro. Es inevitable, doctor, ya que estamos hablando de control de constitucionalidad y convencionalidad, platicar sobre el juicio de amparo. ¿Cómo quedó el juicio de amparo? ¿Qué tanto le impactó la reforma? ¿Y cómo embona con todo esto que hemos platicado? Bueno, le procura una revitalización al juicio de amparo. Antes de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, el proceso de amparo había entrado en una serie de crisis porque por las grandes cargas que se llevaban a cabo y sobre todo porque el juez constitucional que llevaba a cabo este control tenía la posibilidad por tecnicismos de conceder el amparo, si se puede llamar conceder el amparo, porque existieran vicios en ciertos procedimientos y llevar a cabo, digamos, reenvío o de regreso al juez primigenio para que se estudiaran los conceptos de fondo, se dejaran a salvo los conceptos de fondo. Esto ya no es así. Se ven obligados los jueces federales, están obligados a ocuparse de todas las peticiones del quejoso, toda la causa de pedir, y hacer un pronunciamiento sobre estas cuestiones, de manera que los tecnicismos que se han manejado para estar reenviando, que genera un círculo vicioso, generaban una acumulación. Ahora, con esta condición, que está establecida en el artículo 1, pero se refuerza en la ley de amparo, por supuesto, y en el 107 y 103 de la Constitución, obligan a los jueces de amparo a ocuparse y resolver la causa de pedir en el juicio de amparo. ¿Qué revulsivos hay además de estas condiciones? Bueno, tenemos condiciones sobre todo en la materia penal donde se amplían notoriamente los términos para que tanto digamos los procesados como las víctimas de los delitos tengan a salvo en mayor periodo de tiempo la posibilidad de accionar este importante medio de control de la constitucionalidad. Está incorporada en la reforma, por supuesto, que la acción de inconstitucionalidad, aunque como hemos dicho no afecta a la sentencia en el caso particular, sí deviene de 2 sentencias, y en el caso de la jurisprudencia que se establece por reiteración, que sabemos que son 5 sentencias en el mismo sentido, que no hayan sido interrumpidas por algún encontreo, también, en este caso también la Corte, las salas o el Pleno deben notificar al órgano emisor. Es otro revulsivo, es otra afectación positiva que se tiene al juicio de amparo en esta condición, sobre todo en el amparo indirecto, que es el genuino protector de los derechos humanos, sin que digamos que el amparo directo no tenga sus condiciones benéficas. Es más, como sabemos, una casación que entra en vía de mejora para estas consideraciones. Luego el juicio de amparo alcanza nuevas dimensiones con estos y otros elementos. Por ejemplo, sobreviene en el artículo 94 de la Constitución y se viene en la ley de amparo, su desarrollo, los llamados plenos de circuito, que son nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación que se van a ocupar en los circuitos judiciales de resolver o solventar los temas de contradicciones de las tesis que pudieran emitir los tribunales colegiados de ese mismo circuito, ya sea, si hubieran también especializados, resolver estas contradicciones de tesis y quitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la carga y el rezago que ha existido, para que se ocupe, sobre todo, doctor Tenorio, de asuntos torales. Una de las condiciones que la Corte sigue teniendo, por fortuna, es la posibilidad de atraer en amparo directo el juicio de amparo, y en amparo indirecto, la revisión, llevar a cabo el examen del juicio de amparo. ¿Para qué? Para depurar los criterios del juicio de amparo. Estos son revulsivos del juicio de amparo, pero yo resumiría en uno solo, en que el juez de amparo tiene que interpretar y elaborar discurso argumentativo protector, y en todo momento procurando la protección más amplia de la persona. Claro. Doctor, no quiero dejar de preguntar esto, se nos está acabando el tiempo.
¿Cuál es el futuro de estos controles? ¿A qué va un mayor protagonismo del juzgador? Decimos que el siglo XXI va a ser el siglo de los juzgadores. ¿Ese será el futuro de estos controles? Me parece que es inevitable, pero para ello hay una condición importante, y creo que estos programas que usted tiene a su encomienda y otros pronunciamientos de múltiples autores en México, tratadistas, jueces, operadores jurídicos, postulantes, etcétera, abonarán. Y es que hay que desaprender para poder aprender. Ciertamente los jueces tienen, y las autoridades en general, tienen la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos. Y esto debe ser a partir de eliminar algunas cuestiones que teníamos muy arraigadas en nuestros pensamientos jurídicos formativos, devenidos del positivismo con el que nos formamos, esto es, de una teoría jurídica formalista, donde el derecho ahí estaba como si fuera abstracto o diferente a la sociedad. Y habría que respetar más al orden que a su utilidad, ¿no? Ahora es importante preguntarnos si es útil en lo que me estoy ocupando, y es útil porque entraña personas. Los juzgadores federales y locales, a los que nos hemos referido, y las autoridades, tienen hoy la obligación para ser verdaderos protagonistas en este nuevo entorno, de prepararse. Y no puede ser una condición diferente de que tienen que desaprender ese modelo, por ejemplo, de los silogismos o de la subsunción, vista desde un punto de vista rígido, en donde está el presupuesto normativo, una conducta valorativa y un resultado. No, ahora tiene que interpretar, hay una obligación, lo dice el artículo primero, y tiene que convencer al foro. Y digamos, el parámetro de convencimiento es saber y vernos reflejados en la sociedad, en las decisiones judiciales, en que lo que decía el juez podemos técnicamente ganar o perder, pero que es algo humano y útil. Entonces este protagonismo de los jueces, que es indudable con esos medios de control de constitucionalidad y convencionalidad, no solo en los que mencioné, en el control difuso, incluso en los procesos ordinarios que ellos conocen, porque en toda contienda, en todo litigio que les he puesto a su consideración en el proceso que habrán de resolver, ellos tienen la obligación de atenerse ex oficio con los tratados internacionales, y para que lo hagan de esta manera tienen que reformular su conocimiento, sobre todo ciertos jueces extraordinarios que tienen una experiencia maravillosa, pero que tienen hoy que abrirse, y lo están haciendo. Por fortuna lo están haciendo la gran mayoría. Otros, hay alguna resistencia ciertamente, pero estamos en un proceso, los procesos que nos dan esta situación, doctor, y yo tengo la confianza de que así será, y tendremos no solo a los jueces, sino a las autoridades y a todos los mexicanos interesados en que prosperen estos medios, y que más allá del tecnicismo de su consideración, que el derecho sea visto con una mayor utilidad a la dignidad de las personas. Doctor, le agradezco mucho, se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, esto dará pie a que nos volvamos a encontrar en este espacio. Encantado, doctor. Le agradecemos mucho su presencia y su explicación tan clara, y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en el programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es consultor independiente en materia de constitucionalidad. Doctor, sea usted bienvenido a este programa. Gracias, doctor Guillermo Tenorio del Cueto. Para mí es un verdadero honor compartir este auditorio y abordar temas de la mayor actualidad que en México se conversan desde hace algún tiempo, pero particularmente desde la reforma constitucional o las reformas constitucionales de 2011,
encantado de la vida de abordar estos temas de indudable interés, no solo para el foro de especialistas o el foro de operadores jurídicos, sino para la población en general. Y yo creo, como usted lo dice, que el tema nos da para mucho Jurídico, y esta inserción es así porque han sido previamente suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado. Ya han cumplido el rigor de la ley para la celebración de los tratados, pero también de una convención importantísima, que es la llamada Convención de Viena, la Convención del Tratado de los Tratados Internacionales. De esta manera, el artículo 133 de la Constitución establece que como ley suprema de la Unión o de la Federación es la Constitución, son los tratados internacionales y las leyes federales como parámetro fundamental. Pero es efectivamente que, que se ajusten las autoridades a esos parámetros que estamos estableciendo, es el control de la constitucionalidad. No es controlar a la Constitución, ni es defender a la Constitución, no, sino es que los actos que se realicen sean armónicos con ese esquema protector de derechos humanos, antes llamadas garantías individuales o derechos fundamentales, como se les conocen. Ciertamente el término es acertado, derechos humanos, porque nos referimos al humano y particularmente a una característica que es la protección de la dignidad de la persona. Este control de la constitucionalidad, pues usted nos acaba de dar un elenco maravilloso de lo que tenemos que entender y ya cómo se concretan estos controles de la Constitución. ¿Solamente están vinculados a los derechos humanos? Así que le propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Por supuesto. Pregunta obligada, doctor. ¿Qué es esto del control de constitucionalidad? Usted lo decía hace un minuto, ¿no? No solamente es importante para los operadores jurídicos, sino para el público en general. ¿Qué es esto? ¿Qué significa cuando un ciudadano a pie oye algo que se dice el control de constitucionalidad? Muy bien, efectivamente es un concepto que ha evolucionado, que hoy lo tenemos más claro, pero partamos de una cuestión. Sí, sí. No es otra cosa sino que las autoridades, desde el punto de vista formal y material, ajusten sus actos a los parámetros establecidos en la Constitución, que la Constitución, como nosotros sabemos, pero el público en general y sobre todo toda autoridad, porque hablaré más adelante de este tema. No solamente son los jueces y los magistrados, no, es toda autoridad. Toda autoridad, incluyendo ahora los particulares. Muy bien. Ciertos particulares, pero ciertamente los particulares, ajusten sus actos formal y materialmente con los principios de la Constitución. Ciertamente estos actos del poder público, ya no solo representados por quien tiene la facultad establecida en una disposición, sino por quien pueda realizar materialmente actos que vulneren derechos humanos o llamados derechos humanos. Y para ello existen mecanismos que pueden garantizar esta cuestión. México, por supuesto, no se puede subtraer a señalar que ha manejado y ha desarrollado la figura del juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad para que los particulares, para que las personas puedan ser protegidos de sus derechos, recibir el amparo y protección de una justicia en un esquema federal como lo tenemos, pero no es el único. Tenemos otros medios de control de la constitucionalidad, tenemos medios de control de la constitucionalidad en un sentido concentrado que realiza el Poder Judicial de la Federación. Esto es, por ejemplo, a través de la acción de inconstitucionalidad o de las controversias constitucionales. Por supuesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también realiza de manera concentrada actos de control de constitucional, como por ejemplo el juicio para la protección de los derechos políticos ciudadanos de los ciudadanos. Y también a través de la revisión, el juicio de revisión constitucional que tiene este importante Tribunal Constitucional de nuestro país, coexiste frente a ello un sistema de control de la constitucionalidad que se denomina difuso, sobre todo a partir de la incorporación en el artículo 1 de la Constitución de que se deben proteger derechos humanos en función del parámetro de la Constitución, pero también de los tratados internacionales que se insertan al esquema. ¿O puede haber controles de la Constitución vinculado a otros temas que no sean derechos humanos? Es un tema importantísimo. Primero que nada porque el derecho es una creación humana. En general, los tratados internacionales son creaciones humanas, si bien los sujetos que están legitimados para celebrarlos primordialmente, no únicamente, son los estados. Los estados ciertamente son las abstracciones jurídicas,
pero son celebrados por personas y para personas. Bien. Luego, todos los tratados internacionales involucran directa o indirectamente derechos humanos. Claro. ¿Qué hizo la Constitución? La reforma constitucional acertadísima en el artículo primero. No distingue, no etiqueta que se deban llevar a cabo control solo de tratados internacionales que desde el punto de vista de su nomenclatura o de su definición sean protectores de derechos humanos, sino se refiere a los tratados internacionales que México ha suscrito y que están en términos del artículo 133, ley suprema. Luego, estos controles de constitucionalidad no solo están dados para los tratados internacionales que enunciativamente se refieren a los derechos humanos, sino todo tratado. Claro. Doctor Tenorio, quiero comentar algo. Por ejemplo, los tratados en materia económica, claro, los tratados en materia